Entonces, con esta grabación, como te comentaba, vamos a hacer el desarrollo del método simplex dual, que aparte de las dos fases que ya vimos, el simplex tradicional, pues digamos que este tiene la variación de las variables artificiales que pues para el ejemplo pues es como lo más oportuno. Ya vimos con condiciones, ejercicios con condiciones todos menores iguales, pasamos y dimos un salto al de las dos fases que tenía las tres combinaciones, menor igual, mayor igual e igual. Y ahora vamos a hacer pues uno que es básicamente exclusivamente mayor igual. Entonces vamos a manejar por el método de las dos fases los dos tiempos de este ejercicio. Entonces quiero que me confirmes una vez comiences a ver mi pantalla para poder proyectar el ejercicio. Sí, profe, ya se puede ver. Listo. Entonces, en virtud de que, digamos, esta grabación está siendo realizada para, digamos, los estudiantes que por X o Y motivo no pudieron asistir, entonces, pues vamos a hacer como un repaso paulatino de cómo se va desarrollando cada una de las partes del ejercicio. Por eso, pues, Angélica me va a ayudar en la solución de este ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este ejercicio de las dos fases es, pues, identificar primero la función objetiva. Recordemos que un problema de programación lineal tiene cuatro etapas, que primero es la definición de la variable. Generalmente esta definición de la variable se da más en los modelos de formulación y nos ayuda más digamos, a lograr un entendimiento sobre lo que se está haciendo. Entonces, generalmente, la definición de la variable habla sobre la cantidad o el número de X o Y cantidad que se van a producir o que se van a fabricar o que se van a comercializar dentro del contexto que el mismo ejercicio pues esté explicando. La segunda parte del ejercicio de programación lineal es la función objetiva, que es esta que tenemos acá, que voy a resaltar en color amarillo. La función objetiva pues se mueve entre dos parámetros, maximizar y minimizar X cantidad de variables con unos C sub J, que son los coeficientes que acompañan las variables, y las letras, como las conocen algunos estudiantes, pues son lo que vamos a conocer como las variables. El tercer punto de un ejercicio de programación lineal, que lo voy a resaltar acá en color verde, es las restricciones. Las restricciones son, como su palabra lo dice, las limitaciones que tiene el ejercicio para la disposición de los recursos. Entonces, encontramos que la programación lineal se converge generalmente bajo el tercer principio de la economía, que habla sobre la restricción de los recursos. O sea, todos los recursos, por muy grandes, son finitos y tienen restricciones, por lo tanto no podemos utilizarlos de forma desaforada en este aspecto. Por eso, pues digamos que nace el principio de las restricciones. Entendemos el coeficiente de restricción y tres diferentes variables de un conjunto de inecuaciones pueden ser mayores iguales, lo que significa que las restricciones mayores iguales significa que este producto puede ser utilizado hasta ese punto o un poco más. Si encontramos una restricción menor o igual, se dice que los recursos deben ser utilizados máximo hasta ese tope o menos de esa cantidad. Y si encontramos una igualdad, pues ya entendamos que es esa cantidad y exclusivamente esa cantidad. Entonces, en función de eso, pasamos al cuarto elemento, que es la condición de no negatividad. Y la condición de no negatividad, pues, nos determina que en programación lineal, pues, no vamos a tener eh, elementos de carácter negativo, o sea, que no existen soluciones de carácter negativo, porque cuando aplicamos en muchas ocasiones ejercicios con Solver, pues él no se encuentra en la optimización de los modelos bajo números negativos. Entonces, lo que le estamos diciendo al modelo es que solo trabaje en números positivos o enteros positivos cuando pues hablamos de fracciones o de unidades que se estén produciendo. Entonces nosotros producimos generalmente una, dos o tres piezas en números enteros y positivos. En función de eso, entonces vamos a utilizar vamos a utilizar la primera fase, que habla sobre la minimización. Entonces, como vimos en el ejercicio pasado, si el ejercicio inicia o tiene una función objetivo, minimizar, pues la primera fase continúa con la función de minimizar. Teniendo en cuenta el criterio que hemos trabajado durante toda la clase, que habla sobre cómo se llega al objetivo, a la función objetiva óptima
dentro de las alternativas que nos da el problema. Entonces, tenemos que hacer, antes de hacer la transformación de una inecuación a una ecuación, repasar un poco lo que significa convertir una inecuación en una ecuación. Entonces, en ese orden de ideas, pues sabemos que el convertir una inecuación que está mayor o igual, tenemos que necesariamente restarle una variable de holgura y sumarle una variable artificial. En el caso opuesto, pues tenemos cuando una restricción es menor o igual, sencillamente le sumamos una variable de holgura. Y si la restricción es igual, pues sencillamente lo que hacemos es colocarle una variable artificial, pero positiva. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues estamos viendo todas las posibilidades que existen dentro del... Regálame un segundo, yo cierro para que no se dañe la grabación. Entonces, en ese orden de días, pues hablábamos de que dependiendo del signo o del símbolo que maneje la restricción, el mismo será la contribución que se da para convertir de una inecuación en una ecuación. Entonces, en la primera fase lo que vamos a hacer es convertir nuestra función objetiva. En la primera fase, pues se contempla que los coeficientes de sub j de la función objetiva no se tendrán en cuenta para la primera fase, lo que significa que tendrán un coeficiente equivalente a 0. Entonces, lo que hacemos es minimizar la función objetiva en función de unas variables básicas, unas variables no básicas que pertenecen tanto a la creación de la inecuación como a las variables iniciales del modelo. Entonces, encontramos acá que tenemos la función minimizar z, 80x1 más 124x2, la primera restricción es x1 más 0,8x2 mayor o igual que 100, la segunda restricción dice que es x1 más 2x2 mayor o igual a 200 con la condición de no negativa. En función de eso, entonces comenzamos a convertir la primera restricción, entonces llamémosla KR1 y restricción 2. Entonces, vamos a convertirla pues en ecuaciones. Entonces, ya sabemos que por nuestra tabla, que si la función es mayor o igual, entonces le restamos una variable de holgura, como está en esta parte, la resalto acá en amarillo. Si es mayor o igual, entonces lo que hacemos es sencillamente aumentar de forma negativa una variable de holgura, un poquito, una variable de holgura y sumarle una variable artificial para convertirla en una igualdad igual a su valor de b. La restricción 2, pues tenemos la misma ecuación con el mismo símbolo mayor o igual, entonces hacemos exactamente lo mismo, agregamos una variable de holgura de carácter negativa y sumamos una variable artificial igual al valor de b sub j dentro de la variable. Al convertir la función objetiva en la primera fase, entonces coloquémosle fase 1. En la fase 1 del método dual, entonces hacemos que las variables iniciales del modelo, que son x1 y x2, su coeficiente valga 0 y hacemos que todos los coeficientes de las funciones de holgura valgan 0. Entonces vemos acá que tenemos una variable de holgura 1 que corresponde a esta variable que tengo acá, corresponde a un valor de 0. Una variable de holgura 2 que corresponde a un valor de 0 y tenemos dos variables artificiales equivalentes cada una a una unidad. Recordemos que en nuestro tablero simplex pues no podemos contemplar variables de holgura de carácter negativo, por lo cual no las contemplamos dentro de la función objetiva y las hacemos valer 0. En función de esto, entonces vamos a ver el tablero simplex. Entonces, recordemos que el tablero simplex pues tiene dos componentes. El primero es las variables no básicas. Recordemos que las variables no básicas son todas aquellas variables tanto que pertenecen al modelo inicial como al modelo modificado. Y la segunda parte del tablero son las variables básicas, que son aquellas que nosotros creamos dentro del modelo. Porque a pesar de que creamos dos variables de holgura, no pueden entrar dentro del tablero simplex. Básicamente porque dentro del tablero simplex pues no pueden haber variables de carácter negativo. Por ende, pues tenemos esa restricción. Entonces, pues comenzamos a construir nuestro tablero en función de la primera fase. Entonces nos dice en primera instancia que los valores de C sub j para todas las primeras 4 variables es 0 y las últimas 2 variables son 1. Entonces colocamos acá que 0, 0, 0, 0 y las variables artificiales con un valor de 1. Como sabemos, pues no, estas variables artificiales no entrarían al tablero por ser negativas, entonces solo contemplaremos las variables artificiales con un coeficiente equivalente a 1. ¿Listo? Y pues comenzamos a diligenciar nuestro tablero en función de la posición que
cada una de las variables tiene en función de del modelo de la primera fase. Entonces, nos ubicamos acá en el modelo y nos dice que x1 en las dos variables tiene un coeficiente de 1, a pesar de que no aparezca dentro de la ecuación, pero ya sabemos que tiene un coeficiente que acompaña a la variable equivalente a 1. Miramos la variable x2, nos dice que acá tiene un punto 8 y tiene un 2, entonces colocamos acá para x en la primera restricción tiene x2, tiene un punto 8, y en y en la segunda restricción x2 tiene un coeficiente equivalente a 2. En función de eso, entonces nos pasamos a H1, vemos que en la primera ecuación, algunas veces pues veamos en este ejercicio que hacíamos un poco esto, como para, digamos, guiarnos un poco con respecto a las restricciones. Vemos que en la restricción 1 hay una imagen negativa de menos 1, entonces colocamos menos 1, pero no hay imagen dentro del valor del coeficiente de H1 en la restricción 2, por lo tanto, no existe presencia de esa variable dentro del tablero. En H2, pues tendríamos que H2 en la restricción 1 aparece como 0 y en la restricción 2 aparece como menos 1, entonces lo contemplamos de la siguiente forma. Las variables artificiales, pues vemos que tiene un H1 y un H1, entonces en la ecuación 1 tiene H1, en la ecuación 2 no hay restricción con esa presencia, en la restricción 1 no hay H2, por lo cual su presencia es 0, pero sí hay H2 en la función de 1. ¿Listo? Y pues en esta casilla de los B colocamos los coeficientes o términos independientes que acompañan cada una de las restricciones. Entonces vemos la restricción 1 y vemos la restricción 2. La voy a colocar acá en colores para que de pronto los estudiantes puedan ubicarse un poco más sobre esta simbología. Entonces vemos que el B sub J para la restricción 10, 2 es 100. Recordemos que el B sub J es el término independiente que acompaña a la ecuación, porque ya no la podemos llamar ecuación, sino inecuación, sino ecuación. Ya está igualado a un valor. Y en el segundo coeficiente, pues tenemos el coeficiente de 200 para la restricción número 2. En función de estos coeficientes, pues miramos en la función objetivo qué coeficientes acompañan las variables básicas y vemos que está el coeficiente 1 en esta restricción, es el mismo C sub J que colocamos acá, 1 y 1. Y entonces vamos a iniciar con la solución del tablero. En este orden de ideas, pues veíamos con Angélica que, digamos, tenemos una dualidad con respecto al C sub J, entonces para eso les coloqué acá el C sub J. Si nosotros tenemos presente que la función es minimizar, pues ya entendemos que si es minimizar, entonces tendremos que tener todos, minimizar, tendremos que tener todos los valores positivos o ceros, y en la función de maximizar, pues tendremos todos los valores negativos o ceros. Entonces, miremos, lo primero que calculamos dentro de este tablero es saber si esta es una solución óptima del tablero. Entonces, lo único que hacemos es este C sub J menos Z sub J. Entonces, Z sub J sale de la operación de multiplicar este por este más este por este, y le restamos el valor de arriba. Entonces comenzamos con este y lo podemos operar de la siguiente forma. Entonces dice 0, que es C sub J, menos, abrimos paréntesis, este señor por este señor, más este señor, perdón, le colocamos paréntesis, este señor por este señor. Y vamos a ver cuáles deben quedar estáticos para poder utilizar la fórmula. Entonces vemos que los estáticos deben ser todos los que están dentro de la posición de H, entonces les damos F4, y la posición que nos debe quedar es, tenemos este señor de acá y tenemos este señor de acá, que será H5 y H6, entonces H5 y H6. Listo, entonces para los que somos amantes de los paréntesis, entonces vamos a dejar esta operación en paréntesis para decirle al sistema que a 0 debe restarle todo lo que dé dentro de esa operación. Listo, entonces acá pues tenemos nuestros coeficientes. Miramos, entonces, Angélica, ya hemos calculado el valor de C sub J menos C sub J. La pregunta es, ¿cómo hacemos para saber si efectivamente está dentro del valor
ideal o ya llegamos a la solución del modelo óptimo dentro de la función de minimizar. Profe, ¿me podría acercar un tris la pantalla, la imagen? No, creo que no, porque pues tengo entendido que si está en negativos y en ceros, sí, pero pues hay dos unos. Ok, recordemos que para la función de minimizar tenemos que tener todos los valores positivos o iguales a cero, y en Ah, la función de es que me maximizar, entonces confundo, profe. Sí, tenemos que, siempre pensémoslo como al contrario. Entonces, si es minimizar, pues el ideal es cuando todos sean de carácter positivo o todos sean positivos o iguales ceros, a sí. cero. Y cuando Mm, estamos pues maximizando, pues buscaremos el contrario, ¿listo? Entonces, negativos o ceros. como vemos acá, entonces pues tenemos dos números negativos, estos son positivos y estos son ceros, pero pues vamos a contemplar dentro de las variables básicas. La pregunta es, la variable de entrada se selecciona en función de las variables no básicas, pero entonces, ¿cuál es el criterio que utilizamos para seleccionar nuestra variable de entrada? La variable de mayor número, la La, más alta, la, la la mayor. variable más alta. Entonces, siempre les he dicho, indiferente de que de pronto no recuerden el óptimo, entonces siempre eliminen los números y cuantifiquen el número más grande. Entonces, en función de eso, pues esta será la variable de entrada que tendremos y la variable de salida pues se calcula haciendo la división entre el b sub j que hay acá dentro de la variable de entrada. Entonces, como vemos acá, b sobre la variable de entrada, entonces decimos que será 100 dividido sobre la variable de entrada. Entonces, acá y arrastramos. Y entonces recordar que de este lado escogeremos siempre el número El más menor. pequeño. ¿Listo? Entonces entre 125 y 100 pues tenemos que esta será nuestra variable de salida. En función de eso, entonces, cuando encontramos la variable de entrada versus la variable de salida, entonces lo que hacemos es ubicar nuestra fila pivote. La fila pivote es, como les decía, donde se encuentra la variable de entrada junto con la variable de salida. Esa cantidad o ese número en el cual tenemos que pasar siempre para poder operar nuestro nuevo tablero simple. ¿Listo? Vamos a cambiarlo de color. ¿Será que este verde se ve? No. A colocarlo amarillo. No, peor. Vamos a dejarlo morado entonces. Ese es el coeficiente de variable pivote. En función de eso, pues debemos, lo primero que hacer es convertir esa variable pivote en un 1 para que se nos facilite la operación dentro del tablero simple. Para eso, pues utilizamos algo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. El Gauss-Jordan, pues lo que nos permite, pues es identificar las ecuaciones que mejor se comportan para poder llegar a nuestro tablero óptimo. ¿Cuál es el tablero óptimo? Pues dependiendo de la función maximizar o minimizar, y cuando tengamos una matriz de carácter idéntica dentro de nuestro tablero simplex. Entonces, aún no tenemos una matriz idéntica. Recordemos que una matriz idéntica es aquella que tiene un 1 como base y ceros en sus laterales. ¿Listo? Donde X con cada una de las variables artificiales o de holguras se cruzan. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cómo hacemos para convertir este tablero, lo voy a copiar acá, en una función de 1. Entonces, Angélica me ayuda con qué operación necesito hacer para convertir ese valor pivote en 1. Entonces, ¿qué ecuación me sirve? Recordemos que esto lo vamos a llamar restricción 1, restricción 2. Entonces, ¿qué ecuación me sirve para convertir ese 2 en 1? Angélica. Sí, profe, lo puede acercar un tris, pues es que como yo lo estoy desarrollando, es como un tris diferente. Ok. Sí, o sea, Bueno, pues entonces en función de eso, entonces ¿cómo convertimos ese 2 en 1, Angélica? ¿Con qué ecuación? ay, se me olvidó. Multiplicándolo por su inverso, Multiplicándolo por su inversa. Entonces decimos que, ¿cuál es el inverso de 2? un medio. Un medio que multiplica qué fila, A la, perdona, qué restricción, a la 2. a la 2 y me daría como resultado La 2. la restricción. Listo, entonces esa sería la primera ecuación.
Ahora la pregunta antes de proceder a hacer todo esto, ¿cuál sería la segunda ecuación? ¿Y cuál es el objetivo de esa segunda ecuación? Pues el objetivo de esa segunda ecuación es que si ya logramos ese 1, pues necesitamos arriba colocar ¿un qué, Angélica? Un 0, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en función de eso, ¿cómo hago para convertir ese punto 8 en 0? Entonces, pues pasando obviamente por la nueva fila pivote. Sí. Entonces diríamos que podría ser menos punto 8, que multiplica ¿qué fila? A la fila nueva de R2, ¿sí? Y le sumaría La fila antigua, la fila antigua. Entonces, acá le sumo la fila antigua, o sea, la R1, y me daría como resultado la antigua. la R1, lo que tú llamas la antigua, ¿vale? Entonces déjame, voy a colocar este asterisco porque obviamente él reconoce el negativo como una operación, entonces no me la deja escribir, ¿listo? Entonces, estas pues eran... Yo para ese caso, profe, pues no sé si pues yo dejo un espacio y ubico el negativo y así me lo acepta. Ah, vale, perfecto, sí, eso. Eh, entonces, operemos, sencillamente acá lo único que vamos a hacer es una operación, entonces, para efectos, entonces vamos a escribir las ecuaciones acá. Entonces me está diciendo que lo primero que tengo que hacer es un medio por R2, me daría R2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger esta señora y decir que a un medio multiplica a toda la fila R2 y me dará pues como resultado la nueva fila que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, y acá nos damos cuenta que ya logramos el 1 que estábamos buscando. ¿Listo? Y entonces ahorita operamos lo que acabamos de decir en la segunda ecuación. Entonces nos dice que punto 8, que la nueva fila R1 será menos punto 8, menos 0,8, que multiplica a la restricción 2, o sea, esta señora que está acá, ¿cierto? Sí, Y a esa le debemos sumar la restricción de arriba, ¿cierto? sí, señor. Entonces miremos a ver si efectivamente nos da y corremos nuestra formulita hasta acá. ¿Listo? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado primero la El matriz 0 y el idéntica. 1. ¿Listo? Esta matriz idéntica, entonces es un 1 y un 0 en su lateral. Entonces, algo que debemos cambiar acá, Angélica, antes de continuar y para que de pronto las personas que vean el video. La variable que entre, la variable que sale. Exactamente. Entonces, vamos a cambiar esta. Ya vimos que salía esta A2 y debía entrar la X2. Entonces, lo único que voy a hacer es copiarme esta señorita para acá y debo revisar los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Los que acompañan a las variables. Entonces, ya sabemos que A1 acompaña a 1, pero a X2 lo acompaña una variable que es de carácter 0. ¿Listo? Y pues volvemos a hacer nuestro cálculo. ¿Listo? Vamos a ver si acá ya automáticamente nos lo opera. Nos dice que esta fórmula será igual. Pues no, lastimosamente no. Entonces podemos correr esta formulita un poquito para acá y yo creo que ya ahí automáticamente nos hace el cálculo. ¿Listo? Entonces arrastramos dentro de nuestro tablero para que nos dé la opción y nos cambie los valores. Revisemos efectivamente a ver si nos da. Entonces nos dice que es 1 menos este por este más este por este y listo. Entonces, en función de eso que acabamos de encontrar, la pregunta es nuevamente, quitemos estos señoritos de acá, vamos por acá por si los necesitamos, que Angélica, ¿hemos llegado a la solución óptima o todavía no hemos llegado a la solución óptima del tablero simplex? No, profe, todavía no. Ok, ¿por qué, Angélica? Para Porque que los compañeros... todavía hay dos números negativos Ok, en ZJ. J sí menos ZJ. vale, entonces miremos a ver si efectivamente cómo cambiamos nuestro modelo. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable de salida y nuestra variable de entrada? ¿Cuál primero la La variable de variable entrada? de entrada vendría a ser 0,4, el Entre mayor, 0,4 y 0,6, ¿cuál es más grande? 0,4. Recuerda que lo que hacemos es como que eliminarle el signo y miramos Sí, entre los positivos cuál es el más grande. ¿Listo? Indiferente. Ya sabemos que la pelea
está entre ese y el punto 4, pero entonces en ese momento, pues digamos que nos olvidamos del signo y le quitamos el signo y buscamos el más grande. Y el más grande entre esos dos, quitándole el signo, ¿sería cuál? El 0,6. El 0,6. Entonces esta sería mi variable de entrada. Y pues entonces la variable de salida, pues será la diferencia que tengamos dentro de B menos B sub J. Entonces acá pues hacemos nuestra operación y decimos que es B menos, perdón, dividido sobre la variable de entrada. 0,6. ¿Listo? Entonces, y arrastramos nuestra fórmula. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿El más grande o el más pequeñito? Ahí se escoge el más pequeño. Listo, entonces, 33.33. listo. Entonces, ya acá pues volvamos a los valores normales que tenemos acá. Y pues vamos a lograr nuestra fila pivote. Esta señora que es la que sale y esta señora que es la que entra. Ahorita sí ya no encontré ese colorcito, era como cual, como este. Listo. Y me dice que la variable que entra es esta señora que está acá. Listo. Entonces, mi fila pivote se ubica justamente en este valor que tengo acá. ¿Listo? Entonces, volvemos a montar nuestro sistema de ecuación para poder llegar a una solución posiblemente óptima. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos ecuaciones que nos sirvan primero para convertir este señor que tengo acá en cuánto, Angélica. ¿Cuál, profe? En 1. Este punto 6 que tengo acá. En 1. En En, 0. en 1, En porque ese 1. es el Porque pivote. la pivote, profesor, le iba a preguntar, ¿necesariamente tiene que quedar en la forma del 0,1 en la fila pivote? Siempre. Es obligatorio que siempre. ¿Y Sí, el pivote como tal, el cruce entre las dos filas debe ser 1? sí, ajá, exactamente. Listo, entonces, pues montemos esta ecuación. ¿Cómo hacemos para convertir, Angélica, entonces esa ecuación en qué? En 1. Entonces, pues, ya hemos dicho que, ¿cómo hacemos para convertir Multiplicamos un sexto un por sexto? Un sexto, vamos a ver si, un sexto, que es el inverso del 0,6. pero un sexto es el inverso de 6, pero el inverso de Un 0,6 entero, un entero, un sexto. entonces 1 dividido entre punto 6, ¿cierto? Sí, señor. Multiplicado por qué, Angélica? Multiplicado por R1, Sí, nos daría como resultado R2. R2. Sí, pues. Este R2 de acá, tal vez. La que le sigue, sí, profe, R2. No, ¿Sí? porque ¿No? R2, la que vamos a convertir es esta fila. Entonces recuerda siempre que estas dos partes de la ecuación siempre van a ser iguales. Sí, Entonces señor. R2 igual a R2, R1 igual a R1. Entonces acá debe ser R1 igual a... R1. Sí, porque entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar toda esta fila por Sí, punto 6. es que pensé que estábamos en la segunda parte donde se multiplicaba por la anterior, profe. No, entonces vamos primero a convertir esto en 1 y ahorita entonces convertimos este señor en 0. Acá pues ya tenemos una pista. Si arriba tenemos que convertir punto 8, pues acá tenemos que convertirlo en 0. Entonces nos dice que cojamos entonces punto 5 y lo multiplicamos por la restricción 1 y se lo sumamos a la restricción 2 y nos dará como resultado la Restricción restricción. 2. Entonces vamos a construir nuestro tablerito, nuestra iteración 3. Listo, y vamos a ver si de pronto ya con este logramos llegar al óptimo. Entonces, miremos acá, entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, iteración 3. Lo primero que hacemos, recuerden, es cambiar nuestro tablero simplex. Entonces, esta señora esta ya no es acá, entonces, ¿acá entra cuál? Ahí entra, es que no alcanzo a ver arriba, creo que no sé. No, X1, no está. Sí, debe ser X, sí, X1, profe. este coeficiente Entra cambia a 0. X1, Sí, y queda en 0 y salió la R1, sí, R1, X1. ajá. Puede entrar y salir X1 a la vez, profe. Puede que Pues en este caso o en ese anterior no, es que la estoy confundiendo con la otra tabla.
Entonces acá Entonces fue salió A1. X1 y entró, salió A1 y entró X1. Sí, exactamente. Entonces tenemos ahí nuestra variable de entrada, nuestra variable de salida, esto lo quitamos mientras, ¿listo? Entonces ya sabemos que acá pues vamos a aplicar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué decíamos que necesitamos ecuaciones? Entonces nos dice entonces que necesitamos 1 sobre un 1.0. Entonces esta ecuación nos va a dar como resultado la variable, la restricción 1. Entonces 1 dividido por 0,6 que multiplica a esta señora que está acá. ¿Listo? Y nos va a dar la nueva R6. Entonces, corremos nuestra y miramos a ver si se convirtió en 1. Efectivamente, esta pivote ya la convertimos en el valor que deseamos. ¿Listo? Entonces, vamos a la segunda ecuación y nos dice que debe ser menos, perdón, que debe ser menos 1, menos 0.5, 0,5, que multiplica la restricción 1, o sea, esta señora que está acá, y se la debo sumar entonces a la señorita que está acá. ¿Listo? Y nos debe dar la nueva restricción 2. Miremos a ver si efectivamente nos da. Entonces corremos y nos debe dar ¿qué valor, Angélica? Un 0. Un 0. Listo, ya tenemos entonces el 0. Y pues ya después de esto calculamos nuestra ecuación. Miremos a ver si está bien. Efectivamente no está bien porque todavía me jala los valores de arriba. Entonces solo hagamos este ajuste acá. Listo, entonces ya vemos que se está como arreglando el tablero simplex. Listo, y queremos calcular el valor de C sub J. Entonces C sub J puede ser 0. Sabemos que tiene que tener dos condiciones, una la de optimidad y la del valor de Z. Entonces calculemos nuestro valor de Z acá, Angélica. Este por este más este por este, y vamos a ver cuánto nos da. Efectivamente, el z es igual a 0, valor de z, y sus variables son ceros o positivas. Entonces hemos logrado la función objetiva de minimizar. ¿Listo? Sí, profe. Vale, entonces ahora pues lo que vamos a hacer es pasar a la segunda fase. ¿Listo? Regálame un segundito, entonces ya miramos acá. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe. O sea, mi duda es con respecto al análisis. Digamos, ahí yo cómo puedo respaldar ese resultado diciendo de pronto, como el profesor dice, llegamos a la función óptima del ejercicio, digamos, en un argumento, yo cómo podría justificar esa optimización, por decir así, porque llegamos al punto que necesitábamos, que eran todos los números positivos o ceros. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo puedo pasar, digamos, a análisis directo hacia la información de un problema, hacia la respuesta a la pregunta del problema? Ok, vamos entonces, para hacer ese análisis, entonces necesitamos llegar a la segunda fase. Entonces, lo que vamos a hacer es pues terminar el ejercicio en este orden de ideas y una vez lo terminemos, pues vamos al análisis, ¿te parece? Porque pues hasta el momento no podemos analizar nada en esta fase porque pues estamos en la mitad del ejercicio, ¿listo? Cuando ya terminamos las fases y ya hemos llegado a la segunda función, que es maximizar, pues entonces ya vemos que podemos hacer un análisis, ¿listo? Sí, profe. Vale, entonces, vamos entonces a la segunda fase. Regálame un segundito, Angélica, por favor. Entonces, bueno, entonces, ¿qué recordamos de nuestro ejercicio de las dos fases? Entonces, vamos a mirar acá qué recordábamos del ejercicio de las dos fases. Bueno, entonces, hemos logrado terminar el ejercicio al encontrar un tablero que cumpla con las condiciones de optimidad. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos ahora, pues sencillamente es al convertir la segunda fase, entonces lo primero que hacemos es sustituir los C sub J por los originales y se recalcula la solución. Recordemos que los C sub J acá en la primera fase los convertimos de 80, no sé si de estos valores originales los convertimos a valores de 0 cuando hicimos la aplicación de la segunda fase.
En segunda instancia, lo que hacemos es que se eliminan las variables artificiales del último tablero y por último, pues se recalcula ese subj. Entonces, vamos a plantear nuestro nuevo modelo de programación lineal en función de poder encontrar esas variables que tenemos. Entonces, partimos de nuestro tablero inicial, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tomar este tablero, lo volvemos a formular, entonces tomemos la segunda fase, voy a copiarme este ejercicio que está acá, y como lo vimos en el ejercicio de hace 8 días en el CIPA, entonces lo que hacemos es en la segunda fase, pues cambiar esta función. Entonces, déjame copio esto acá y lo vamos cambiando dependiendo de la fase en la que estamos. Entonces, vamos a colocar nuestra fase 2 acá, siguiendo los principios. Recordemos que lo primero que hacemos es volver al tablero original, entonces nuestra función de minimizar será nuestra función con los valores originales, entonces ya estos valores cambian. Este, señores, ya no es una función de 0, sino es una función de 80, ¿sí? La función de x2 ya no es una función de 0, sino ya es una función de 124, y entonces eliminamos todas las variables artificiales de nuestro modelo, entonces eliminamos estas señoras que están acá, ¿listo? Y este será pues nuestro tablero original, ¿listo? Como las eliminamos, pues no las vamos a tener contempladas dentro de nuestro tablero. Y la escritura de las restricciones, pues eran las que nos hayan dado dentro del ejercicio. ¿Listo? Entonces, tenemos una imagen en X1 que está acá, tenemos 0 en X2, entonces acá ya no tenemos punto 8, sino tenemos 0 en X2, lo voy a dejar 0, entendiéndose que no hay imagen de 0. Recuerda que estos valores los estoy tomando desde acá, desde mi tablero. Me está diciendo que la variable H1 será igual ya no a menos 1, sino a 1,66 periódico. Entonces acá le coloco 1,66 periódico. Y me dice que, pues, que la variable artificial pues, no se contempla dentro de este ejercicio, ¿sí? Entonces, eliminamos de nuestras restricciones todas las variables artificiales, pero sí me está diciendo que tengo otra de holgura que debe ser equivalente a 0,66 con una variable de holgura 2. Igual a ¿cuánto, Angélica? ¿Cuánto es mi valor de B en este ejercicio? 33,33 que lo estoy tomando de este tablero. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a la segunda restricción y miramos cuáles son los valores de la restricción 2. Me está diciendo que en la imagen de X1 no tengo un valor, lo voy a dejar acá como lo hice con la X2, pero pues obviamente ustedes entenderán que eso es no tener imagen en X2. Vemos en X1 ya no es 2, sino va a ser 1. Me dice que en H1 tiene una imagen equivalente a 0,83, entonces le coloco acá que fue copiar esta letrica de acá y lo voy a pegar acá y me dice que debe ser un más, lo que debo colocar acá, démosle acá, y me dice que en H1 tiene un valor equivalente a 0,83, lo voy a dejar solo como 0,83 en H1. Seguimos mirando, me dice que en H2 tengo menos 0,83, entonces acá esta señorita ya va a 0,83, ¿sí? Y recordemos que en este tablero pues no tenemos imagen de nuestras variables artificiales, por ende nuestra señora artificial 2 desaparece de nuestro tablero. Entonces, permítame lo borro. Y nuestro valor de B sub J, pues ya va a ser el valor que tengo acá, que será 83,33. 83,33. Angélica, ¿es claro cómo estoy montando las nuevas restricciones? Sí, señor. Entonces, lo que hacemos es tomar este tablero inicial y pues reemplazar los valores como los tengo dentro de las variables. Entonces, voy a tomar nuevamente este tablerito y lo voy a modificar en la función de la iteración número 4 o de la fase 2 como le hemos venido trabajando durante todo el ejercicio. Y entonces fase 4 y lo único que va a cambiar es dependiendo de mi nueva fase 2. Entonces, lo primero que hago es minimizar, entonces ya X1 ya no es 0 sino 80, ya X2 es 124, ya H1 es 0,
H2 sigue siendo 0, pero en este tablerito que tenemos acá no tenemos estas dos señoritas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces las vamos a eliminar, las vamos a quitar de nuestro tablero original. Obviamente no recorto el tablero. ¿Por qué no lo recorto? Pues porque se me daña los tableritos de arriba, entonces así los necesito. ¿Listo? Entonces, y seguimos con nuestro ejercicio para mirar a ver cómo vamos desarrollándolo. Entonces, acá obviamente ya no es 0, ya es 80. Acá ya no es 0, sino 124. ¿Listo? Y entonces, dentro de nuestro ejercicio, entonces, pues tendré esta función de acá. Entonces, reemplazamos estos señores, miremos estos señoritos de acá, los voy a reemplazar para que no me jale las ecuaciones, y me dice que B es 33,3. ¿Listo? 33. Me dice que este señor es 83,33. Me dice que la imagen en X1 es 1, que la imagen en X2 es 0, que la imagen en H1 es menos 1,66, perdón, 1,66. Me dice que la imagen en H2 es 0,66 positivo. Me dice que la imagen en X1 es 0. Me dice que la imagen en X2 es 1. Me dice que acá es la imagen en H1 es en H1, ven, miramos acá, es 0,83, 0,83, y que la imagen en H2, pues es mero 0,83. Entonces, coloquémosle acá el valor negativo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, Angélica? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, está claro. Ok, entonces, como estamos en nuestra función pues de la segunda fase, entonces lo que hacemos pues obtenemos y buscamos los valores de z de c sub j para saber obviamente cuál es la variable que entra, cuál es la variable que sale. ¿Listo? Entonces voy a robar un momentico este señor de acá y lo voy a colocar en este lado para pues no generar confusión. ¿Listo? Este b sub j, sobre la variable entrada, entonces coloquémoslo acá donde debe ir porque el tablero ya es más corto. ¿Listo? Entonces, ¿qué calculamos? Los b sub j. Entonces, 80, 124, 80, 124, 0 y 0. Y calculamos entonces nuestro c sub j. Vamos a ver si me jalo esta fórmula. Jalémonos esta fórmula, la acomodamos para que nos quede más fácil. Entonces, este señor por este señor, menos este señor por este señor, pero me falta algo acá que es el c sub j, ¿cierto? Entonces, acá me dice que esta multiplicación a esta se le debe restar el c sub j, o sea, este valor que tengo acá. Entonces, la corrijo, venga, la hacemos desde acá. Entonces, miremos esta ecuación, no señores, esto va amarrado, y acá antecitos le ponemos un paréntesis y le decimos que nos reste el valor de arriba. Coloquémosle el menos y antes de ese menos, entonces digámosle que sea la variable de arriba. ¿Listo? Entonces este menos toda esta resta y multiplicación que tengo acá. ¿Listo? Y entonces vamos a ver, este da un valor de 0, este da un valor de 0. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos da acá. Acá nos va a dar error, pero pues sabemos que este valor lo calculamos sencillamente con la ecuación de estos 2 por este menos z. ¿Listo? Venga a ver qué pasó acá con esta fórmula. Se me está corriendo, permítame un segundo, Angélica, vuelvo y amarro. Entonces, que arriba se mueva que acá el 80 no se mueva, F4, ni que el 124 se mueva. Que solo se mueva el K33 y el K32, ¿listo? Entonces, corremos acá nuestro valor y pues miramos a ver si existe una... ¿Pero qué pasó? Pasó, muchachos. Este por este, ¿será que este escribe una O, un 0? Es una O, un 0. Listo, ya, es que había escrito O. En función de eso, Angélica, entonces, la pregunta es, ¿necesitamos comenzar a iterar nuevamente? Pues yo creería que no, profe, porque todos están positivos. Todos están positivos y
Y pues tenemos valores de z iguales a 0. Entonces tenemos este valor en 0, este tenemos valor en 0 y este valor los tenemos positivos. Entonces observamos que en la sexta fila, o sea, pues en la sexta que tenemos acá, pues hemos llegado al óptimo porque todos los valores de c sub j menos z sub j son positivos y Profe, mayores que 0. y el primer valor, el de C sub J, el de S. Este lo calculamos, digamos que haciendo esto, pero como no tenemos C sub j, entonces le quitamos de la ecuación esta parte. ¿Listo? Y este señor queda así. ¿Listo? O sea, como acá no hay valor, entonces lo único que le cambiamos a la ecuación es que este valor de C sub j, pues no hay un coeficiente de C sub j. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos, Angélica? Decimos que el análisis, entonces, ¿cuál es el análisis, Angélica? Entonces, el análisis, pues, miramos a ver con cuál se cruza cada una de las variables y miramos el valor de ese j. Entonces, hagamos una interpretación acá y coloquemos todas nuestras variables. Entonces, la primera variable es x1, entonces la buscamos donde se cruza x1 con x1 y miramos su valor de b. Entonces, acá ya sabemos que se cruza esta señora con esta señora y su valor en b será 33,33. X2, entonces miramos que efectivamente esté en una matriz idéntica y decimos que el valor de X2 será igual a 83,33 y el valor de Z es ¿cuánto, Angélica? 13.000. Lo voy a acercar a 13.000 porque es que es como por ajuste de decenas que no me quiere dar este señor. Entonces, venga, lo corro a ver si 12.999. Dejémoslo en 13.000. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio que es la producción de dos productos de cosecha, uno son uvas y los otros son arándanos, entonces la pregunta de él era, ¿cuál es si recibo utilidades 80 por las uvas y 124 por los arándanos, cuánto debo producir de cada uno? Siendo que máximo puedo producir 100 unidades de uvas y 100 y 200 de arándanos, entonces la respuesta del ejercicio pues nos la dará acá bajo la tabla que acabamos de ver. Entonces nos dice, mire, para que maximice su utilidad dentro de lo que tenemos acá, pues será 13.000, podrá utilizar, recibir $13.000 de la venta de 33,33 libras de uvas y 83,33 libras de arándanos, para que logre maximizar su función de utilidad en $13.000 o 13.000 unidades monetarias que tenemos acá. ¿Listo? Esa es la interpretación. Obviamente para la interpretación pues debemos leer el ejercicio en función de entender pues de qué nos están hablando. ¿Listo? Sí, profe. Angélica, dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, ninguna. Pues yo sí tengo de pronto una inquietud, pero de pronto no es tanto con el tema. Es que, digamos, he tenido ocasiones en que, qué pena, profe, necesito de pronto arrastrar un valor. Entonces, ¿yo cómo hago para saber, digamos, cuál es el que estaba viendo que el profe hizo ese procedimiento para arrastrar una fórmula y que de pronto ciertas celdas no se muevan y ciertas celdas sí se muevan? Bueno, entonces recuerda que vamos a ver esta función que está acá, te la voy a ampliar, no sé si se puede ver acá, tú alcanzas a ver estas eléctricas que están acá arriba. A ver, esto, acá, se amplía acá. No. Entonces, resulta, Angélica, que vamos a hacer un ejercicio en esta hojita para mirar en la tabla cómo se funciona esto. Entonces, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces, eso es una nómina. Tengo 7 empleados, entonces coloquémosle acá empleados. ¿Listo? Y cada empleado entonces gana 80.000 pesos. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto gana cada uno de los empleados en función de cuánto debe sumarse? Entonces, si digamos que este empleado trabaje un día, este empleado trabaja 2 días, este trabaja 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y 7 días. Entonces, para hacerlo, pues obviamente multiplico la cantidad de días que trabaja por lo que gana en el día. Esto es lo que gana el señor en el día. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hago es abrir una fórmula y decirle, mire, yo necesito que multiplique este por el valor que está arriba. ¿Listo? ¿Qué pasa si no lo amarro y qué pasa si lo amarro? Entonces,
démosle Enter. Claro, él me calcula 80 por 1 de 80.000, pero ¿qué pasa si arrastro la fórmula? Entonces, si nos paramos acá, no es lo que yo estoy diciéndole, es que yo no necesito que usted, sí necesito que multiplique a 2, pero necesito que lo multiplique por el de arriba. Entonces, si ve que a medida que lo voy jalando, él va bajando. Si vemos acá, ya no va a ocupar esta posición, sino la tercera, entonces ocupa esta, pero sigue bajando. Y si sigo así hacia abajo, él sigue bajando una vez cada vez que yo lo arrastre. Entonces, si ves, acá, y el próximo que aparecerá, aparecerá acá abajo, y el sexto aparecerá acá, y el séptimo así sucesivamente. Entonces, yo para evitar eso, lo que hago es utilizar una función que se llama F4. Entonces, antes de comenzar el cálculo, digo, bueno, ¿cuál necesito que se mueva? Yo necesito que este se multiplique por este, después este por este, después este por este, este por este, este por este, este por este y este por este. Ah, bueno, pero es que yo solo necesito que se muevan este señor que se conserve estático. Ah, bueno, entonces, ¿cómo conservo una celda estática? Entonces digo, ¿este se mueve? Sí, ese se mueve, pero el de arriba no se mueve. Entonces, para volverla estático, entonces me paro en la letra generalmente o al comienzo de la celda que no necesito que se mueva, que es esta G2, y le coloco la función F4. Entonces tú le colocas F4, ¿listo? Y le das Enter. Al arrastrarla, obviamente, ya él va a tomar otros valores. Entonces ya me dice, mire, sí, como usted dejó esta señora que sí se podía mover porque no está amarrada, cuando se refiere a amarrada es que tiene un signo de pesos o signo de moneda antes de la letra y antes del número, ¿listo? Como usted dejó ese amarrado, entonces yo cojo este que no lo dejó amarrado. Si ves que este no tiene símbolos de pesos, o sea, es libre, se puede mover durante toda la matriz de Excel, pero esta señora que sí está amarrado va a quedar fijo, ¿listo? Entonces, bueno, entonces si es este fijo, entonces lo amarro con F4, ¿listo? Si de pronto no te funciona la función F4, entonces tú lo único que haces es, digamos, acordarte que para amarrar una celda, entonces te paras antes de la letra, le colocas el número, el signo de pesos, y le colocas el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Y listo. ¿Listo? Entonces, así ya puedes arrastrar por todas las cantidades que quieras y siempre va a tomar ese valor estático. Entonces, mira que si yo me voy a la 17, entonces ya sé que me está multiplicando 17 por el valor de arriba. Si me voy a este, pues me va a multiplicar este valor de 7 por el de arriba. ¿Listo? Sí, profe, ya me quedó claro. Listo, Angélica. Entonces, en función de eso, entonces, pues invitar a los compañeros a que vean la grabación por si les queda alguna duda y pues digamos que con esto pues finalizamos el CIPA del día de hoy. Una vez pues se renderice la grabación, pues ya se las pasaré por el foro para que ustedes tengan acceso a la grabación o lo pueden consultar en el canal de YouTube en la lista de reproducción de programación lineal. ¿Listo, Angélica? ¿Alguna duda ya para desconectarnos y despedirnos? No, profe, ninguna. Vale, entonces un gusto nuevamente haber estado contigo este ratico y cualquier cosa pues estamos en contacto, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, Angélica.